Hola, buenas. En este vídeo voy a mostrar cómo instalar el servidor de MySQL y bueno, el Workbench. Concretamente lo vamos a hacer instalando todo de una tacada a través del instalador de Community de MySQL. Bueno, este instalador, si nosotros ponemos MySQL Community en Google, la primera página que nos aparece, si entramos, vemos directamente que aquí tenemos toda la información para descargar esta versión. Tenemos varias opciones. Si utilizamos una plataforma de 64 bits, pues tenemos la opción de descargarlo todo como un zip, aunque yo concretamente recomiendo la de descargar el instalador MSI, que es esta opción que vemos aquí, aunque solo está disponible para 32 bits, pero bueno, para al menos hacernos una idea de cómo funciona la instalación es suficiente. Entonces nos iremos aquí a Download y una vez aquí dentro vemos que aparecen dos opciones. Una que es un archivo de 1,7 megas y otra de 300, casi 390. Bueno, lo recomendable es descargar este de 390 ya que viene todo ya dentro y no necesitaríamos en teoría conexión a internet para continuar la instalación, mientras que este de 1,7 básicamente lo que hará es ir descargando directamente de internet los paquetes a medida que los necesite. Pues bueno, yo creo que esta de 300 megas es la más idónea para esta instalación. Bueno, nosotros ya lo tenemos descargado y es este fichero que tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es abrirlo. En esta versión, bueno, no sé si es por esta versión o porque yo ya tenía instalados previamente el MySQL, pero bueno, aparece directamente esta pantalla. En otras pantallas, en otras versiones puede aparecer una primera pantalla que dice para la instalación y dice pues instalación completa, instalación rápida, instalación, bueno, varias opciones, siendo la última instalación personalizada o custom. Esta es la instalación que nosotros deberíamos seleccionar en cualquier caso si nos apareciera esa pantalla previamente, ¿de acuerdo? La de personalizada. Y bueno, luego ya una vez hayamos puesto la personalizada, deberíamos llegar a este punto donde nos dice productos disponibles y productos a instalar. Entonces nosotros vamos a desplegar la parte de servidora. Y bueno, veis que aún así, aunque hemos descargado en teoría la de 32 bits, sí que nos aparece el servidor 64. Esto es una cuestión de cómo viene empaquetado. Entonces nosotros aquí deberíamos seleccionar, pues según nuestra arquitectura, la opción correcta. En teoría, en las arquitecturas de 32 bits solamente os daría opción a los 32 bits, no aparecería ni siquiera la de 64. Pero en 64, como podemos correr una máquina de 64 y una de 32, pues escogemos la que queramos y en este caso vamos a escoger la de 64. Bien, después nos podemos ir a la parte de aplicaciones. Aquí nosotros, como solamente vamos a utilizar lo que es el Workbench y el SGB del servidor, pues solamente necesitaríamos estas dos opciones, ¿de acuerdo? No necesitaríamos ni el Notifier, ni la parte Visual Studio, ni las Utilities. Entonces nos vamos al Workbench, seleccionamos el Workbench y lo añadimos. Y luego tenemos la parte de conectores. La parte de conectores es fundamentalmente esos elementos que nos permiten conectarnos a una base de datos, bien sea a través de un programa ya existente, que sería por ejemplo el driver de ODBC, que es Open Database Connectivity, que permite precisamente conectarse a una base de datos, en este caso MySQL, a través de una aplicación que permite ese acceso a bases de datos general. Y luego tenemos los conectores específicos de cada lenguaje de programación, es decir, si nosotros vamos a desarrollar una aplicación, por ejemplo, en C++, en Java, en Python, pues podríamos instalar cada uno de los conectores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el de Java, tenemos el de C, el de Python, etc. Bueno, luego por otra parte tenemos la parte de documentación. Bueno, aquí aparecen dos ítems, dos elementos, que uno es la documentación general del MySQL, que bueno, siempre conviene instalarla porque al fin y al cabo cualquier cosa que necesitemos de la ayuda pues la tendríamos ahí disponible. Y luego por otra parte la de Samples and Examples, que fundamentalmente pues mete una serie de ejemplos, concretamente mete dos bases de datos de prueba que se llaman Sakila y World y con las que podríamos en principio trabajar, ¿de acuerdo? En este caso la parte de Samples and Examples pues la voy a instalar, aunque luego en el tutorial del Workbench, cuando en el otro vídeo vais a ver que va a esa parte, pero bueno. Entonces una vez está todo seleccionado le damos a siguiente y este proceso cuando le damos a ejecutar empieza a hacer la instalación. Es posible que algunas máquinas en algún momento antes de hacer la instalación del proceso os dé un error y os dice que falta alguna librería, por ejemplo relacionada con C++, C++, Redistributable, bueno, una serie de librerías que él utiliza, que el servidor de MySQL y el Workbench utilizan. En esos casos, teniendo una conexión a internet, simplemente si le dabais a execute os dejará descargar esas librerías de forma externa de la red y os dejará instalarlas y por lo tanto continuar con la instalación. ¿De acuerdo? Una vez se acaba el proceso de instalación le damos a siguiente y es cuando deberíamos empezar a configurar
lo que viene a ser tanto el servidor como los ejemplos. Bueno, si le damos a siguiente, empezaríamos a configurar el servidor y aquí, bueno, pues es interesante que nos paremos un poco a analizar estas opciones. Sobre todo en la primera de Config Type vemos que tenemos tres opciones: máquina de desarrollo, máquina servidora y máquina dedicada. Nosotros vamos a trabajar como si fuera una máquina de desarrollo, porque al fin y al cabo este digamos, vídeo está orientado a instalar un MySQL para que nosotros podamos desarrollar nuestros propios programas. Al fin y al cabo es parte del módulo de acceso mediante aplicaciones Java a una base de datos. Pero si hiciéramos una instalación nueva, pues podríamos, en otro entorno, en otro contexto, podríamos seleccionar alguna de las otras dos opciones. Bueno, la máquina server es simplemente lo que dices, varios servidores pueden estar corriendo en una máquina. Pues imaginemos que tenemos el servidor web, el servidor FTP, el servidor de base de datos y bueno, una serie de servidores. Entonces implica que dentro de un solo ordenador, una sola máquina, tenemos varios servidores. Y la máquina dedicada es cuando estamos diciendo que solamente va a estar la base de datos. Esto pues puede ser en aquellos entornos que requieran una alta dedicación a la base de datos, bien sea porque son entornos en los que se transfieren muchos datos, hay muchas conexiones y por el motivo que sea necesitamos que sea algo dedicado. Bueno, como había dicho, nosotros somos una máquina de desarrollo y luego, bueno, pues un par de cosas que creo que es interesante que mencionemos es el tema del puerto TCP/IP. Bueno, la conectividad se realiza generalmente pues eso, a través del protocolo TCP/IP y el servidor MySQL se abre por defecto en el puerto 3306. Nosotros podemos cambiar el puerto si lo deseamos, aunque yo no lo recomiendo salvo que esté justificado. Hoy en día el tema de los puertos, pues dependiendo de la organización en la que estemos, puede estar muy controlado y eso puede implicar que haya determinados puertos que, por el motivo que sea, no están disponibles porque están cerrados, están bloqueados o están utilizados ya por otro servicio. Y en esos casos son los que deberíamos plantearnos cambiar el puerto. Cuando, digamos, la situación de la organización en la que estemos desplegando este servidor requiera que el puerto que vayamos a utilizar no sea ese 3306, que es el que viene por defecto. Y luego, bueno, tenemos aquí una serie de opciones avanzadas, ¿de acuerdo? Que nosotros no nos vamos a meter con ellas, simplemente podríamos verlas. Veis que cuando lo veo aquí aparecen aquí, podríamos verlas. ¿De acuerdo? Pero que nosotros en este tutorial no las vamos a ver. Bien, entonces lo primero que aparece aquí es que nos dice que metamos una password de root. Bien, la base de datos, igual que un sistema operativo, por ejemplo los sistemas operativos basados en Linux, pues tienen un superusuario que es el usuario root, que es el que, digamos, tiene acceso global a la base de datos y permite hacer cualquier tipo de cambio a nivel global. Entonces necesitamos meter una contraseña para ese usuario. Aquí la metemos, bueno, tiene una contraseña que es débil, pero tampoco es muy relevante. Y luego la parte de cuentas de usuario. También podemos crear cuentas de usuario para que puedan acceder a una determinada parte de la base de datos, etc. De momento no vamos a hacer nada en este respecto porque eso lo haremos más adelante desde el Workbench, pero que sepamos que se puede hacer. Bien. Lo siguiente es cómo arrancar el servidor. Bueno, la opción por defecto es que el servidor arranque directamente con la máquina Windows y que directamente podamos arrancar el servidor al arrancar la máquina. Esa es la configuración por defecto. Lo que hace es que lo instala como si fuera un servicio y cuando arranque la máquina en background va a estar funcionando. Este es el nombre de servicio que le va a dar y bueno, las dos diferentes opciones, ¿no? Para que arranque o no arranque al iniciar la máquina. Y luego, pues, con qué cuenta queremos que arranque. Yo por defecto recomiendo dejar esta opción, ya que si no hay que andar arrancando el servidor manualmente y bueno, puede llegar a ser un poco engorroso si no se tienen los conocimientos adecuados. Luego esta parte que es para habilitar MySQL como un almacenamiento de documentos, que nosotros no lo vamos a utilizar, con lo cual le damos así. Y bueno, aquí en este momento, si le damos a Execute, empezaría a actualizar y hacer una serie de operaciones para cambiar la configuración. El instalador de MySQL en algunas ocasiones se queda un poco pillado cuando realiza estas operaciones y puede dar lugar a que de repente, mientras se está ejecutando todo esto, aparezca una ventana que dice que parezca que el proceso se ha quedado pillado y que si queremos cancelarlo o continuar. Yo recomiendo que le deis a continuar, o sea que aceptéis, porque realmente parece ser un pequeño bug, yo creo, del servidor y, por ejemplo, ahora no lo ha hecho, pero en otras máquinas sí que lo hace y simplemente, del servidor, perdón, del instalador, y simplemente es que detecta como que se ha quedado, pero luego acaba funcionando. Entonces, vamos a finalizar
Y ahora llega el momento de ponernos a instalar los ejemplos. Entonces le damos a siguiente. Lo primero que nos pide es que comprobemos que podemos conectarnos a la base de datos. Para ello tenemos este usuario root, la contraseña. Si le damos a check, vemos que la conexión se realiza correctamente, por lo cual implica que hay una conexión contra la máquina y podemos directamente trabajar contra ella, podemos directamente conectarnos. Entonces le damos a siguiente y aquí lo que hace es simplemente hacer una serie de operaciones, siendo las más relevantes las de running scripts, que lo que hace es precisamente crear esas bases de datos que os comenté previamente, que era la de Word y Aquila, que son con las que nosotros vamos a poder trabajar en el futuro. Entonces vamos a esperar, este proceso suele tardar un pelín más, porque bueno, al fin y al cabo tiene que crear estas bases de datos y lleva algo más de tiempo. Bueno, ya ha acabado, esta máquina es bastante rápido y le damos a Finish. Cuando le damos a Finish, le damos a Siguiente de nuevo y ya ha acabado la instalación. Aquí podríamos directamente arrancar el Workbench, le voy a decir que no, lo voy a arrancar yo manualmente, me voy aquí a buscar de Windows, escribo Workbench, lo arranco y me aparece esta pantalla que significa que ya que tengo acceso, que tengo el Workbench instalado. Para acceder al Workbench, pues al SGBD directamente aquí, le doy a esta ventanita y me dice, dime la contraseña que tienes de root. La meto, le voy a dar esto de Save Password in Bold para que no me la vuelva a preguntar y cuando le doy a OK, accedo directamente al SGBD. Es importante que veamos que aquí aparecen esquemas, aparece una serie de esquemas que son las bases de datos que tengo ahora mismo, como os decía, Aquila, la de Word y la del sistema. Si pusiera Not Connected, implicaría que no se ha realizado la conexión correctamente al SGBD, con lo cual algo ha pasado y quizás el servicio no se ha levantado correctamente o bueno, cualquier cosa. Y bueno, pues con esto tendríamos ya instalado el servidor y el Workbench. Con esto finalizaría esta parte del tutorial. En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar el Workbench, cómo bueno, hacer algunas cosas con él.